Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de Raíces Conciencia. ¿Cómo sí lograr cambiar un hábito y aprovechar esta nueva oportunidad que te está entregando la vida? Porque seguramente alguna vez te has dicho, empiezo el lunes y no empezaste. O si empezaste, duraste poco tiempo y luego ya lo fuiste dejando. O quizás a inicio de este año te prometiste hacer algo, da igual que sea, y aún no lo has puesto en marcha, aún no logras comenzar. Y a muchas personas nos ha pasado esto, y no tiene que ver necesariamente con esa falta de voluntad, que tiene que ver con el lóbulo frontal o prefrontal del cerebro, sino que en gran medida tenemos que entender qué es lo que pasa alrededor de la integración de un nuevo hábito o la exclusión, la eliminación, el cambio de un hábito que no nos gusta. Y esto sucede porque verdaderamente no sabemos cómo funcionan los hábitos. Hoy quiero contarte por qué nos cuesta tanto cambiar, qué pasa en tu cerebro cuando lo intentas y cómo poder empezar a usar esta información y poder hackear tu cerebro, cambiar hábitos y paso a paso ir construyendo esa vida que sí mereces. Al final de esta clase vas a entender cómo aprovechar esta segunda, tercera, cuarta o da igual el número, pero esta oportunidad para materializar la vida que deseas, la vida que tú te propones vivir. Los hábitos tienen un gran poder oculto, no solo porque es una acción repetida, sino que los hábitos van a condicionar la manera en que vives. Son respuestas en gran medida automatizadas y esto va dirigiendo nuestras vidas sin ser del todo consciente muchas veces. Es decir, los hábitos se han grabado en un circuito profundo del cerebro y es importante saber cómo se graban para poder justamente o colar un hábito nuevo o sacar un hábito que ya no nos está favoreciendo. Considera que nuestro cerebro busca la eficiencia, busca la comodidad y no necesariamente el cambio. Por eso cuesta muchas veces, en gran medida, sacar un hábito viejo e integrar uno nuevo. Por eso, incluso hay hábitos que por ahí pueden ser no del todo positivos en este momento o que tú consideres que son hábitos dañinos, pero como son conocidos y predecibles, para nuestro cerebro son hábitos seguros y los seguimos repitiendo una y otra vez. Sabiendo que los hábitos orientan nuestro destino, orientan nuestra vida, es importante que podamos hacerlo consciente. Es muy importante prestar atención a los hábitos que hoy día tenemos, a esas respuestas que muchas veces son inconscientes, son rápidas y que finalmente dan resultados en nuestra vida. Entonces es interesante mirar desde afuera, reflexionar cómo está nuestra vida, cuáles son los hábitos que estamos haciendo y entonces poder darle espacio a los hábitos que nos gustaría integrar, a estos hábitos nuevos. Lo que sucede con el tema de los hábitos es que la actividad consciente del cerebro requiere un suministro de energía muy alto. Considera que el cerebro pesa aproximadamente, en promedio, 1,5 kilos. Y con ese 1,5 kilos que pesa, consume el 20% de nuestra energía, la energía de todo nuestro organismo. Por ejemplo, ahora que estoy concentrada, hablándote, hilando esta información para entregarte algo de calidad que te nutra, estoy consumiendo una gran cantidad de energía cerebral y seguramente al final de este día voy a tener menos capacidad de decisión, porque gran parte de las decisiones que estoy tomando tienen que ver con la entrega de esta información, esta clase. Y como el cerebro usa tanta energía, no puede darse el lujo de usarla en todas las cosas que hace. Entonces, la mayor parte de las tareas las relega hacia una actividad que es inconsciente. Por eso, muchas veces hacemos cosas sin ser del todo conscientes o sin darnos cuenta. Al contrario, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, cuando aprendemos una conducta, un hábito, una práctica, nuestro cerebro ocupa gran cantidad de energía. Es una energía brutal
para poder integrar este nuevo aprendizaje o este nuevo hábito. Y entonces, cuando interiorizamos ese aprendizaje, es como si el cerebro se calmara. Es como si se silenciara. Después de mucho movimiento, de mucho uso, cuando integramos un hábito, se calma. ¿Y por qué sucede eso? Porque justamente envía esta información aprendida hacia un lugar inconsciente, donde finalmente no se use tanta energía para poder ejecutarlo. Imagínense ustedes si todas las mañanas tuviéramos que aprender nuevamente a lavarnos los dientes, a bañarnos, a vestirnos, a prepararnos esa agua mineralizada, ese café, ese té. A las 9 de la mañana ya no tendríamos capacidad de decisión, ya estaríamos completamente agotadas y agotados y bueno, no sería viable la vida. Es por eso que relegamos tantas cosas al mundo inconsciente, por eso automatizamos tantas cosas. Y es así como la mayoría de las acciones que tenemos son automáticas y dejamos esa energía a las decisiones y a otras cosas. Y verdaderamente no hay ningún problema automatizar cosas, porque le damos energía y podemos otorgar fuerza mental a cosas nuevas, a cosas complejas, a cosas interesantes. El problema está cuando estos automatismos nos perjudican la vida. Por ejemplo, puede ser que conozcas o te pase que cuando te sientas a trabajar o a estudiar, sin darte cuenta, ya tienes una galleta en la boca, un chuche, o necesitas estar masticando algo. O hay muchas personas que se sientan a leer o se sientan a conversar y sin darse cuenta ya prendieron un cigarrillo. Y esto finalmente se va transformando en un enemigo doblemente peligroso. ¿Por qué? Porque por un lado estás ejecutando un hábito que te daña y te vas alejando de quién quieres ser, pero por otro lado, ese hábito que estás ejecutando está siendo inconsciente, está siendo automático. ¿Y por qué nos cuesta tanto dejar atrás hábitos poco saludables y adquirir hábitos saludables? Y esto es importante que lo entiendas, porque entendiendo esto vas a poder abrirte camino a nuevos hábitos y mejores. La dificultad para poder dejar un hábito del cual nos vamos haciendo conscientes y que queremos dejar tiene una base fisiológica. Y todo parte cuando en algún momento determinado de nuestras vidas, nuestro sistema, nuestra mente, nuestro cerebro relacionó y conectó una determinada acción con una determinada recompensa. Es decir, que esa recompensa fue en ese momento necesaria para poder mantenernos de alguna manera con vida. Nos generó una ilusión, un anhelo, una satisfacción. Tiene que ver con el sistema emocional. Por ejemplo, ¿cuántas personas afirman que fuman para relajarse? Sin embargo, sabemos que en realidad el cigarrillo lo que activa es el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de la adrenalina, de la noradrenalina, de la activación, de la alerta. Pero ¿qué sucedió entonces? Esa persona que en algún momento se encontraba estresada, se llevó un cigarrillo a la boca y comenzó a aspirar por la boca y exhalar por la boca de una manera más relajada de cómo estaba. Y entonces asoció el estrés y el anhelo de relajarse con el cigarrillo. Y esto es una activación de un circuito nervioso que cada vez está más reconocido, llamado circuito mesolímbico, que es el circuito de la motivación. Se inicia en el mesencéfalo, que es la parte más alta del tronco cerebral, una parte del cerebro que verdaderamente es bastante primitiva y que los mamíferos en general tenemos y contamos con este circuito. Entonces lo que sucede es que en esta zona, que se llama zona tegmental ventral del mesencéfalo, usa dopamina para enviarla a una parte que se llama núcleo accumbens. Y cuando el núcleo accumbens se activa, lo que tenemos es una sensación de placer. Y el cerebro dice,
verdaderamente esto es bueno, porque me da placer, porque me calma ese anhelo que estoy buscando. Y entonces ahí es donde se asocia un proceso que también es de aprendizaje, porque no solamente hay dopamina en juego, también se activa la acetilcolina, que finalmente genera nuevas conexiones, y esto se puede llevar con más facilidad entonces a el aprendizaje, al automatismo y muchas veces también a la adicción. Es tan poderoso este circuito que, por ejemplo, en la industria de los ultraprocesados, donde más pone la economía, donde más pone el dinero, es en estudiar y comprobar cuál es la mezcla perfecta para tal o cual grupo etario. Por ejemplo, para adultos, cuál es la mezcla perfecta entre sal, azúcar y grasa. Y esta mezcla ideal es la que genere la mayor secreción de dopamina, la que active más rápido ese núcleo accumbens. Y entonces la estimulación de los ultraprocesados activa todo este núcleo, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere la industria? Como muchas industrias de la adicción, es que se active, pero tú rápidamente necesites nuevamente ese estímulo para volver a sentirte bien, y entonces se genere este círculo adictivo tan potente que tienen los ultraprocesados y otros elementos también de los cuales vamos a hablar aquí. Sobre este circuito verdaderamente hay muchos estudios, y hay uno bastante antiguo e interesante donde a un grupo de ratitas, porque yo les dije que este circuito lo tenemos muchos mamíferos, entonces a este grupo de ratitas les ponen un electrodo en el núcleo accumbens directamente y hacen que cuando tocan una palanca, ¡pum!, se activa y sienten placer. Esto lo reconocen las ratas, lo aprenden, y se vio como, por ejemplo, las ratas podían estar 1 hora dándole a la palanquita cientos de veces, 400 y más veces, sin necesidad de beber, sin necesidad de comer, sin necesidad de aparearse, es decir, dejan todos los estímulos vitales de lado para poder seguir dándole a la palanquita y seguir estimulando ese núcleo accumbens en este caso. Pasa súper similar con las personas que son adictas, por ejemplo, a las máquinas de casino, que pueden estar toda una tarde, todo un día, incluso varios días, dándole a la palanquita. Ahora, también es verdad que nosotros no solamente relacionamos un estímulo o el anhelo con un estímulo único, se genera un contexto, es decir, a esa persona que le da la palanquita seguramente lo que le activa todo este circuito no es solamente eso, es las personas con las que se va a encontrar en el casino, el trago que se pueda tomar, las luces, la música, el olor del casino. Es todo un ambiente el cual hay que ir a observar para poder hacer el cambio. Y para poder hacer entonces un cambio hacia un hábito saludable, necesitamos encontrar primero una razón de peso para poder hacer el cambio. Y lo segundo es una motivación que genere una respuesta en ese circuito mesolímbico más potente y con efectos mucho mejores, con efectos más beneficiosos. Es decir, tenemos que reemplazar de alguna manera una cosa por otra. Y cuando me refiero a que tiene que ser una motivación con efectos más potentes, no me refiero a que tenga que generar más dopamina, que esto es lo que hace justamente la industria de las adicciones, ya sea la industria del sexo con el porno, con Tinder o con el sexo por plata, ya sea la industria de los juegos, de los casinos, de las carreras de caballo, ya sea la industria de los ultraprocesados, del alcohol, del cigarro, de otras drogas, no importa cuál sea la industria, lo que buscan ellos es solamente subirte la dopamina para que tú te quedes metido en ese círculo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un estímulo que genere dopamina, pero que esa dopamina, al llegar al núcleo accumbens, genera una respuesta de otros neurotransmisores, como por ejemplo GABA, morfina y endorfina, que prolonguen la sensación de placer, de autoestima, de calma, de bienestar. Y esta prolongación de todas estas emociones satisfactorias van a permitirte justamente
ir repitiendo ese hábito, que sea más motivador, que sea más gustoso poder hacerlo. Y es súper importante entonces tener estos dos factores en consideración. Un motivo que sea poderoso, y lo segundo es un hábito que sea más potente y más efectivo. Entonces, por ejemplo, una persona que es adicta al azúcar o a la cocaína, para sentir bienestar, euforia y vigorosidad, tiene que encontrar algo que sea similar a estos elementos a nivel químico. ¿Qué cosa se le compara? Por ejemplo, una práctica deportiva, un ejercicio físico que obviamente sea posible para la persona, que le guste a la persona y que ojalá lo pueda realizar bajo la luz natural, porque va a tener una potencia más fuerte a nivel de neurotransmisores. Entonces la persona poco a poco comienza a generar el hábito, va a hacer esta práctica bajo la luz natural y comienza a tener una recompensa de bienestar, de vigorosidad, de euforia, y va empezando poco a poco a generar nuevas conexiones neuronales, a activar ese circuito mesolímbico que finalmente va a dirigirlo a tomar este nuevo hábito como propio, haciendo que el hábito antiguo vaya perdiendo poco a poco fuerza y el nuevo vaya tomando fuerza y vaya tomando un sentido, que movilice día a día a la persona para poder realizarlo, hasta el punto en que el cerebro ya no tenga que ocupar mucha energía para poder realizar ese nuevo hábito y simplemente lo lleve al mundo inconsciente y se haga de manera natural. De hecho, a muchas personas nos pasa que por la mañana, hay personas que les puede pasar por la tarde, bueno, pero a mí, por ejemplo, me pasa y a muchas personas nos pasa que por la mañana no tenemos que pensar en vestirnos y salir a hacer ejercicio, porque ya lo hacemos como quien come y se lava los dientes. Nosotros nos levantamos y vamos a mover el cuerpo, a hacer ejercicio. Bien, entendiendo entonces cómo se genera un hábito, cuáles son los circuitos que se activan, cómo empezar a cambiarlos, que ya les he ido dando luces de cómo hacerlo, les voy a compartir determinantes para incorporar un nuevo hábito. Primer determinante: hacerlo consciente y tener un motivo superior. Para que tú puedas cambiar un hábito, tenemos que darnos cuenta qué hábitos no nos gusta tener y qué hábitos nos gusta tener. Recuerden que los hábitos están alojados en el mundo inconsciente. Entonces necesitamos observarnos como desde arriba, como una tercera persona, cómo estamos respondiendo, cómo estamos reaccionando. Y ser capaces de ver y ser conscientes qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos adquirir y también, ¿por qué no?, qué es lo que queremos dejar, qué es lo que nos gusta. Seguramente hay muchos hábitos que ya son muy buenos en tu vida y que simplemente tienes que dejarlos e ir adquiriendo otros. Eso tiene que estar unido a una motivación superior y esto es sumamente importante. Hay una historia que escuché de Alex Rovira, que es el autor, uno de los autores del libro o del cuento Buena Suerte, muy recomendado, que me parece muy buena para ponerlo en este ejemplo. Él contaba que había un hombre mayor, que era su amigo, que fumaba bastantes cigarrillos. Imagínense una cajetilla al día, que es bastante típico. Entonces va al médico y el médico le dice: si usted sigue así, se va a morir en poco tiempo. También es algo que básicamente te dicen cuando llevas mucho tiempo fumando, tienes problemas cardiovasculares y bueno, le dicen esto. Ese mismo día tienen una reunión de amigos que era una reunión habitual. Y entonces el hombre, con un cigarro en la boca, les dice a los amigos: el médico me dijo que si no dejaba de fumar, me iba a morir. Dando una pequeña sonrisa. Entonces los amigos le preguntaron: ¿y entonces qué vas a hacer? Y el hombre tajantemente dice: el cigarrillo es una de las pocas cosas que me hace sentir vivo en este momento. Voy a seguir fumando. Semana siguiente, nuevamente se reúnen los amigos y él nos saca la cajetilla típica de cigarros. Y lo primero que dice es: amigos,
dejé de fumar. Los amigos, un poco impresionados, le dicen, ¿pero qué pasó? Si nos dijiste hace una semana que preferías morirte con un cigarro en la boca. Y entonces el hombre les contó que su hija les había visitado, a él y a su esposa, y les había dicho que iban a ser abuelos. Él les contaba que ese mismo día bota las cajetillas de cigarro, día siguiente se inscribe a mejorar su condición física con su mujer y eliminan todos los dulces, masas y chucherías de la despensa. Lo que él quería era conocer a su nieta y poder jugar con ella. Y así, al parecer, lo ha hecho. Motivo importante, un motivo superior. Sin embargo, no es necesario tener un motivo superior siempre o un super mega motivo. Hay veces lo que necesitamos es conocimiento y un momento eureka, un momento donde entendemos algo fundamental. Y esta es la historia de una asiente, como les digo yo, una consultante, de hace un par de meses que llega por primera vez con una obesidad importante, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, una depresión. Y lo que más le afligía verdaderamente a ella era su depresión y la incapacidad de poder concentrarse y aprender cosas nuevas. Y esto la afligía mucho porque su idea era poder ser enfermera. Y no sentía la energía, no sentía la capacidad para poder comenzar sus estudios. Entonces, cuando llega a la consulta, ya habiendo pasado por varios médicos, por varios profesionales de la salud que le decían básicamente lo mismo: si usted no baja de peso, va a seguir enfermando, tiene que comer mejor, tiene que hacer ejercicio, bla, bla, bla. Es lo que siempre se dice, ¿no? Y cuando empezamos a hacer el proceso diagnóstico, bueno, entendimos unas causas importantes de su depresión, entendimos todo su historia, y eso fue muy importante. Sin embargo, cuando comprendió que el exponerse a la luz natural por la mañana con algo de movimiento, poco a poquito, en su caso era muy suave, y ojalá lo pudiera hacer con la barriga vacía, es decir, en ayunas, iba a aumentar su autoestima, iba a aumentar su motivación, iba a aumentar su bienestar, porque iba a producir serotonina, dopamina y endorfina. Pero no solo eso, sino que iba a poder producir el factor neurotrófico derivado del cerebro, o el BDNF, del cual tanto se habla, que mejora y promueve las nuevas sinapsis, las nuevas conexiones nerviosas, el nuevo aprendizaje. Sus ojos se abrieron. Le hizo sentido totalmente, y por primera vez y al día siguiente, ella salió a caminar en ayunas bajo la luz de la mañana. Y aquí lo que se necesitó fue un momento eureka para poder propiciar el cambio. Entonces, primera acción, tomar conciencia y encontrar un motivo superior. Ahora, esto del cambio tiene que ser acomodado a ti, y eso es súper importante. Tú no eres otra persona que tú misma. Entonces, me lleva esto a la segunda clave. Para que tú puedas tener éxito en la generación de un nuevo hábito, tienes que ver ese hábito asequible, tienes que verlo posible para ti. Mira, una buena manera de no dar un hábito es ponerte una super meta altísima, que no se puede ni siquiera ver. Mientras que si tú te pones una meta alcanzable, vas a poder comenzar a avanzar. Por ejemplo, si nunca has hecho ejercicio y te inscribes a una clase de CrossFit de 60 minutos 3 veces a la semana, además de que después de la primera clase no vas a poder caminar seguramente por 3 días, va a ser tan traumático para tu cerebro pensar que va a tener que soportar esa exigencia, ese tiempo y ese dolor 3 veces a la semana, que te va a imposibilitar la acción. Así de simple. Porque es algo que tu cerebro lo ve muy lejano, muy doloroso, y que va a requerir demasiada energía.
Entonces hay que hacer lo posible. Hay que utilizar la ley del poco a poquito, pasito a pasito. Es importante para poder hacer esto que si no te puedes acompañar por un profesional que te comprenda, te conozca y te vaya guiando en el proceso, te hagas una pregunta clave para poder partir. Y es, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer hoy que me va a llevar en la dirección correcta a quien quiero ser? Ojo aquí, es en la dirección correcta, no que me voy a transformar ahora ya. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo plausible, posible para tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo más pequeño que puedo empezar a hacer hoy día para poder mejorar? Tercer aspecto importante, ser constante. Y esto, bueno, seguro que ya me vas a decir, pero Katina, es que no me estás diciendo nada nuevo. Ser constante, claro. Y lo que quisiera en realidad profundizar con este concepto es que se suele creer que ser constante es entrenar todos los días a tope, comer todos los días perfecto, no tener ninguna excepción, descansar todos los días las 8 horas perfectas, básicamente no errar nunca. Pero la realidad es que la constancia es hacer un poco cada día dentro de las posibilidades y el contexto en el que estás. Porque si acostumbras a tu mente y a tu cuerpo a seguir adelante incluso cuando fallas, incluso cuando tienes un error, le permites escalar en progreso. Y de hecho, cuando nosotros accionamos un hábito en mayor o menor grado bajo un contexto complejo, activamos y fortalecemos una parte de nuestro cerebro que se llama ínsula, que de hecho nos permite modular mucho mejor nuestras emociones, nuestras reacciones y comenzar a tomar mejores decisiones. Muy interesante. Entonces, permítete fallar y continuar. Hay una frase que a mí me encanta, que es que la mayoría de las personas que tienen éxito son personas que nos hemos permitido soportar el fracaso o hemos podido soportar el fracaso constantemente, una y otra vez. Y a pesar de fracasar una y otra vez, seguimos dando cara, seguimos accionando, entendiendo que este es un fracaso y que seguramente vamos a tener otros más adelante y que lo importante es continuar. Cuarto determinante, y que tiene que ver mucho con el tercero, dejar atrás este pensamiento dicotómico de todo o nada para tener éxito. Si piensas en blanco o en negro, seguramente no vas a ver un resultado sostenible en el tiempo, a mediano o a largo plazo. Y esto es muy típico en personas que cuando tienen mucho tiempo, cuando es verano, cuando tienen mucha energía, hacen mucho deporte, se alimentan súper bien, descansan 8 horas y entonces lo hacen todo perfecto y van y van y van. Pero cuando el tiempo o cuando la vida pone algunas dificultades, se cambian de casa o de trabajo, tienen menos tiempo, comienza el invierno o cambia la estación, se enferman, tienen más quehaceres en la casa, hay más compromisos o simplemente baja un poco la motivación, se ponen en el modo nada. Entonces, dejan absolutamente todo y se mienten diciéndose, ya volveré cuando todo se calme. Y la realidad es que para tener éxito en un hábito, y entendiendo lo que les decía en la primera parte de la clase, son conexiones nerviosas, lo que necesitamos es mantener el hábito de manera graduada cuando la vida se pone fácil o se pone difícil. Es decir, si la vida está fácil, pues lo hago bien y hago la mayoría de las cosas bien. Pero si la vida se pone difícil, no es que no haga nada. Lo que voy a hacer es graduar. Y quizás, en vez de hacer todos los días ejercicio, voy a hacer 2 o 3 veces a la semana y menos tiempo.
quizás en vez de dormir esas 8 horas ideales, pues me voy a tener que acomodar a dormir 6 horas y media o 7 horas por algún tiempo. Quizás voy a tener que buscar posibilidades medianamente saludables para alimentarme y no tener esa alimentación perfecta, pero voy a estar en la búsqueda y voy a mantener esas conexiones funcionantes. Es decir, ajustar la dedicación y el esfuerzo según el contexto que estás viviendo, sin embargo, nunca perder el hábito. Y ahora quisiera terminar esta clase con 3 cosas importantes: cómo hacerlo, dónde hacerlo y cómo serlo, que son fundamentales para poder incluir hábitos. ¿Cómo hacerlo? Te voy a explicar una técnica infalible. Es una de las mejores técnicas para incorporar un nuevo hábito y trata de unir algo que ya está establecido con algo que quieres adquirir. Y esta técnica se llama del encadenamiento. Por ejemplo, todas las mañanas yo acostumbro a tomarme un té verde en la mañana. Y lo que me gustaría como hábito es comenzar a meditar. Entonces, lo que yo voy a hacer es colarle a este hábito de tomarme el té verde con el meditar. Entonces, por ejemplo, me preparo mi taza de té y mientras se enfría, le cuelo, le integro 5, 10 minutitos de respiración consciente o de escaneo corporal o la meditación que tú quieras hacer. ¿Qué es lo interesante de esto? Que de alguna manera se engaña el cerebro. Yo les dije, integrar algo nuevo es muy costoso energéticamente para el cerebro, entonces hay que hacérselo fácil. Y al engañarlo un poquito, le podemos colar el hábito nuevo de manera sencilla y que consuma menos energía. Ahora, para esto hay que considerar algo. Tiene que ser un estímulo pequeñito. No me voy a poner de buenas a primeras a hacerme el té verde y meditar 30 o 60 minutos. Para el cerebro se va a decir, pues es demasiado. No, me voy. Sin embargo, si tú partes con poquito, 5 o 10 minutos, y con el tiempo vas aumentándolo, se van a ir generando esos circuitos neuronales usando menos energía, haciéndolo más sencillo, hasta que vas a llegar a un momento donde vas a ver la taza de té y te vas a poner a meditar sin pensarlo. O incluso vas a levantarte y ya no vas a necesitar ni siquiera esa taza de té verde. Te vas a poder poner a meditar simplemente. Segundo, ¿dónde hacerlo? Y aquí hablar del entorno. Y aquí me tengo que meter en un tema evolutivo, que es que el humano es un ser ultra sociable. Siempre se nos dice somos seres sociables. Somos seres hipersociables, ultra sociables. Y por sobre todo, lo que necesitamos desde el inicio de nuestra vida es poder pertenecer. Es ser aceptados. Entonces, si mi entorno tiene ciertos hábitos, sean buenos o sean malos, yo que tengo que ser aceptado, habitualmente lo que haré es repetir esos hábitos para poder pertenecer. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el 15% de los soldados se hicieron adictos a una heroína de alta pureza, que es un estímulo sumamente adictivo. A nivel cerebral es una locura. Lo que sucedió cuando se terminó la guerra y se cambiaron del contexto de guerra a sus hogares fue que el 60% de esos soldados dejaron de ser adictos porque cambiaron del contexto. Ya está. Entonces, si tú quieres cambiar un hábito, rodéate de personas, primero, que no tengan el hábito que quieres cambiar, importantísimo, e idealmente que tengan hábitos que tú quieras adquirir. Obviamente, si te rodeas de personas que tienes el hábito que quieres dejar, va a ser sumamente complicado dejarlo. ¿Y por qué esto es tan importante? Y les dije en un momento, me voy a tener que meter en evolución. Es porque nosotros, como seres hipersociales, y gracias a ser seres hipersociales, pudimos evolucionar. Entonces eso quedó impregnado en nuestro ADN, en nuestra neurociencia. De hecho, si hace 200.000, 300.000 años atrás
a nosotros nos exiliaban de la tribu, era horrible. Sabíamos que íbamos a morir de una manera lenta y dolorosa. De hecho, la pena más fuerte, cuando alguien tenía un error importante, no sé, ya no podía ser parte de la tribu, no era la pena de muerte, era la pena de exilio. Por otro lado, a nivel de especie, nosotros como especie humana, nos terminamos de desarrollar fuera de la barriga de nuestra madre. Somos mamíferos que nacemos viendo mal, nacemos sin caminar y nacemos completamente dependientes. A diferencia de otros mamíferos que nacen ya, vamos, dependientes. Ellos pueden casi que vivir su vida. Nosotros no. Y como no lo podemos hacer, la necesidad de ser parte y de ser cuidados es muy alta. Por lo cual, muchas veces, más que muchas veces, todas las veces, después podemos ir cambiándolo, pero todas las veces, nosotros para poder encajar en nuestra familia, lo que hacemos es replicar la manera en que son y asumir un lugar. ¿Por qué? Porque es fundamental para sobrevivir. Entonces tenemos que saber esto, nos tenemos que hacer conscientes de esto para poder generar un cambio de contexto. Esto hace finalmente que la presión social impacte de una manera a nivel consciente, es decir, yo conscientemente quiero pertenecer a este grupo, pero también a nivel inconsciente, y estemos haciendo cosas que tienen que ver con una situación de evolución, de mantenernos con vida. Y mi pregunta ahí es, ¿cómo vas a poder mantener un cambio si estás rodeado de un entorno que te lo hace especialmente complejo? Por ejemplo, un entorno que tiene el hábito que tú quieres cambiar es complejo. Si ese entorno además te ridiculiza, genera dudas de tu capacidad, se ríe o bromea con el hábito que tú quieres cambiar, efectivamente eso te aleja de quien tú quieres ser. Y tienes que considerar una cosa que yo aprendí de mayor, pero es muy importante. Las personas que tienen buenos hábitos no juzgan a otras personas que quieren mejorar los suyos. Las críticas habitualmente vienen de personas que no se esfuerzan por mejorar. Entonces considera esto. Si hay críticas, seguramente no tiene que ver contigo, tiene que ver con la persona que está haciendo esa crítica y que tiene muchas dificultades para poder cambiar lo que él o ella quiere cambiar. Considera además que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos rodeamos, así que tú podrías sacar tus cuentas ahora mismo y decir cuáles son las 5 personas con las que más interactúo, cómo me llevo con ellas. Son personas que admiro, son personas que me gustan cómo están sus hábitos y poder sacar tus conclusiones. Siguiendo con el contexto y algo que tú puedes modular además de elegir con quién te juntas y con quién no, es hacértelo fácil. Por ejemplo, el ejemplo de esta paciente que tuve hace algunos meses con la que empezamos a trabajar. Cuando ella identificó que salir a caminar en la mañana le iba a permitir llegar a su objetivo, lo que hicimos fue ponérselo fácil. Y ella todas las mañanas se levantaba y se lavaba los dientes. Entonces, ¿qué hicimos? Fue que por la noche ella dejara la ropa deportiva que más le gustara con las zapatillas en el baño, al lado del cepillo de dientes, con la idea de que ella no tuviera que tomar decisiones. Recuerden que tiene que ver también con una energía cerebral. Entonces, ella se lavaba los dientes, se ponía la ropa y no tenía que hacer nada más, ya salía. Si te lo haces difícil, si no preparas esto, si no generas un sistema, que al final la disciplina sería generar un sistema, te va a ser muy complejo poder sostener, integrar y mantener hábitos que quieras, obviamente. Ahora, háztelo simple con lo que sea que tú quieres. Si quieres estudiar más, pues déjate un espacio en la agenda que sea un bloque de estudio, porque si no, siempre lo vas a poder ir cambiando y cambiando. Si quieres, pues comenzar a leer, déjate el libro a vista, que tú puedas verlo constantemente y date un espacio en tu agenda para poder hacerlo. Facilítate la vida para poder integrar esos nuevos hábitos. Tercero, que tiene que ver con cómo serlo. Tienes que ser
ansiosa y ansioso en la acción y paciente en los resultados. En la actualidad no estamos habituados a la ley de la vida. Esperamos que todo sea rápido y no vemos que todo tiene un ritmo natural. Sí es verdad que hay publicaciones de hábitos y de neurociencia que nos dicen y nos confirman que podemos empezar a generar las primeras conexiones levemente, muy suave, a los 21 días. Entonces tiene algo de cierto eso. Pero verdaderamente para poder instalar un hábito profundamente y que se vuelva al inconsciente y muchas veces también cambiar el ser, necesitamos muchísimo más que esos 21 días. Entonces, tiempo, paciencia en los resultados y ansiedad en la acción. Parte ahora y ten la confianza de que lo estás haciendo bien. La mayoría de los humanos no tiene en conciencia que todo lo orgánico, que todo lo real, que todo lo duradero conlleva su tiempo, requiere su esfuerzo y conlleva un ritmo natural de las cosas, que es algo que las personas que son agricultores y agricultoras lo tienen muy instaurado, y de ellos tenemos que aprender muchas cosas, y una de esas es esto. Ellos ponen la semilla, antes de poner la semilla fertilizan, luego riegan, cuidan esa semilla y no ven nada. Al principio solamente, y ellos saben que está enraizando y no está creciendo hacia arriba, está creciendo hacia abajo. Lo mismo pasa con nuestros hábitos. Van creciendo hacia abajo y cuando ya están bien enraizados, se ven hacia arriba. Igualmente pasa con las plantas y con todo lo orgánico y real de nuestro mundo. Así que ansiosa y ansiosa en la acción, paciente en los resultados. Me pasa muchísimo, de hecho, en consulta, que llegan personas, por ejemplo, queriendo bajar de peso y después de un par de meses de trabajo, llegan a la sesión de seguimiento y me dicen: Katina, no sé qué está pasando. Llevo 2 meses cambiando mi estilo de vida, haciendo esto, haciendo lo otro, y lo único que ha pasado es que he perdido 2 kilos y yo quiero bajar 10 kilos. Yo creo que esto no está funcionando. Y entonces, yo, después de obviamente preguntarles qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, bueno, ver contexto, comenzamos a ver marcadores. Por ejemplo, preguntarles típicamente: ¿cómo están tus dolores musculares? Y habitualmente como que ponen cara de impresión, y me dicen: bueno, ya no me acordaba mucho de los dolores musculares, verdaderamente, ya no los tenía. Sigo: ¿y cómo va ese insomnio? ¿Cuántas horas estás durmiendo? A lo que habitualmente me responden después de ese tiempo de tratamiento: pues estoy durmiendo muy bien, ya no me cuesta dormir, ya no me despierto por la noche. Y ahí viene la pregunta siguiente, que es: ¿cómo está entonces tu energía en la mañana? Y claro, es ligera, es flexible, se sienten con más energía, y así podría continuar. Sin embargo, lo que quiero decirles es que yo no necesito decir nada, porque en esos puntos las personas hacen su momento eureka y entienden que esos 2 kilos son una gran ganancia, porque no solamente son 2 kilos, son un montón de cosas que están pasando abajo en esa raíz y que van a dar y seguir dando frutos. De hecho, me pasa con estas personas que cuando ya les doy el alta y llegan a su meta, habitualmente sus respuestas o sus conclusiones son: muchas gracias, si bien estoy contenta o contento porque reduje todos estos kilos, todo lo que he ganado accesorio me parece mucho más valioso. Esas raíces son muy valiosas y es eso lo que tenemos que abrazar, el tiempo natural de las cosas. Y otra cosa de cómo serlo es que tú te tienes que identificar con la persona que quieres ser. Si tú te identificas como una persona, por ejemplo, dulcera o buena para el dulce, si te identificas como una fumadora o fumador, como una persona sedentaria, como una persona perezosa, es tan fuerte el apego que nosotros tenemos por nuestra identidad, que tiene que ver con nuestro ego, ¿verdad? Es tanto el apego que tenemos
que si no soltamos ese apego, nos vamos a sabotear y boicotear constantemente con lo nuevo que queramos hacer. Si tú piensas que eres una persona dulcera, a la hora de comer saludable, no vas a poder hacerlo, te vas a sabotear porque tú eres una persona dulcera. Si tú eres una persona fumadora, te vas a sabotear con todo lo que hagas para poder dejar de fumar. Y así con el ejercicio y otras cosas. Entonces, una cosa fundamental es que tienes que serlo, incluso antes de hacerlo. Y cuando lo haces, eres de una manera mucho más fluida y más orgánica. Si no haces ejercicio físico, porque en tu interior te reconoces como una persona sedentaria o perezosa, tienes que comenzar a cambiar ese chip. Y lo primero es que te tienes que identificar como una persona activa, como una persona deportista, como un atleta si quieres. Me da igual el nombre que le quieras poner, pero te tienes que identificar con esa persona que tú quieres ser. Entonces, y haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, te das cuenta de que necesitas empezar a hacer ejercicio, pero nunca has hecho. Te identificas como una persona atleta, como una persona activa, y comienzas poco a poquito, facilitándote las cosas, poniéndote las zapatillas a mano, facilitándote las cosas, haciendo algo que te guste. Y por ejemplo, comienzas 5 minutos de baile intenso en la mañana. Y cuando terminas esos 5 minutos, esa canción, vamos, te dice: soy una persona activa, soy una persona deportista, soy una persona que se preocupa y que es atleta. Y así vas, poco a poquito. Día siguiente, lo vuelves a repetir, vas ganando confianza. Día siguiente, antes de hacerlo, te miras al espejo y te dices: soy una persona activa. Baila 5 o 10 minutos, o sales a caminar 5 o 10 minutos, sales a trotar, lo que sea. Terminas y te lo vuelves a repetir. Y esto va a ir generando un reforzamiento de ese sistema mesolímbico, generando dopamina, activando el núcleo accumbens y produciendo finalmente más acetilcolina, el aprendizaje de quién tú eres, más GABA, relajo, endorfina y morfina, placer absoluto por quién tú eres, hasta que llegue un punto en que eso va a ser parte de ti y no vas a querer perderlo, porque tú ya eres una persona que se mueve, que es atleta, que es deportista, y no queremos perder quiénes somos. Entonces ese es fundamental. Recuerda que la forma en que te ves configura los hábitos que adquieres y que mantienes, y a su vez los hábitos o acciones que tienes van a generar como consecuencia el ser que eres. Y esto es importante porque muchas personas quieren cambiar el ser, quieren cambiar su raíz sin cambiar los hábitos. Y otras personas quieren cambiar los hábitos sin cambiar su raíz, sin cambiar esa semilla. Y eso tiene que cambiar. Nosotros somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. En conclusión, el proceso de cambio de hábitos o de ser es la suma de la decisión más un camino que hay que transitar, un camino que tiene dificultades y también facilidades, y tiene placer, y tiene también frustración, y tiene errores. Es un camino. Y no podemos obligar a nadie a realizar ese camino, porque implica un compromiso, implica una decisión y también implica transitar una incomodidad, porque dejamos de ser quienes éramos, que ya no queremos serlo, pero es difícil dejarlo. Lo que podemos hacer es ocupar todas estas herramientas para poder facilitar el proceso. Hay una advertencia importante: es incómodo y muchas veces también es doloroso, entonces tenemos que aprender a abrazar esa incomodidad, decirle a nuestro cerebro que puede suceder para que esté preparado, y que todo esto que hagamos lo hagamos con una sola gran certeza: nos estamos convirtiendo en quienes deseamos y queremos ser, y eso es nuestro motor. No es fácil, pero sí sencillo, cuando sobre todo entendemos la semilla que generó el hábito. Y en la consulta inicial de nutrición y psiconeuroinmunología descubrimos justamente la semilla, la causa, la raíz, y desde ahí
comenzamos una serie de acciones que tienen que ser personalizadas, que van a llevarte a transformar esa semilla. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Es que los frutos de la próxima cosecha que vayas a tener sean completamente distintos a los que has cosechado hasta ahora, porque la idea es transformar tu vida. Espero que esta clase te haya gustado, a mí me ha encantado, me ha divertido muchísimo y nos vemos en otra clase gratuita de Raíces Conciencia. Si quieres acceder al boletín que envío cada domingo, mira el link de abajo, y si quieres también tomar una consulta inicial de nutrición y psiconeuroinmunología, revisa la descripción porque vas a poder hacer clic para reservar tu consulta. Deseo que tu camino esté lleno de momentos nutritivos, de conciencia, y te mando un abrazo desde aquí. Hasta la próxima. Chao, chao.